Amigos queridos, ahora vamos a darle inicio a nuestra entrevista el día de hoy, que ya habíamos anunciado tempranito. Le damos la bienvenida a nuestra amiga y profesional, por supuesto, de la casa. Estamos ya con nuestra nutricionista, Marikay Budiel. Marita, gracias por estar el día de hoy con nosotros. ¿Cómo está, Claudita? Sí, muy contenta, muy contenta. Siempre es lindo verte, mi querida Marita, como todos los lunes. Y hoy para hablar acerca de cómo poder erradicar el gluten de nuestras vidas. ¿Qué te parece si empezamos hablando un poquito de qué es el gluten, mi querida Marita? Exactamente, y por qué erradicarlo, ¿no? Exacto, o sea, ¿por qué? ¿A qué hace mal? Es una pregunta. Bueno, te cuento que el trigo es algo que existió desde 7000 años antes de Cristo, ¿no? Wow. Entonces, uno tendría que preguntarse si existió antes de 7000 años antes de Cristo. Se ha utilizado durante el largo de la historia, ¿no? Durante todos los tipos de culturas, los tipos de generaciones, y hemos sido sociedades basadas en el gluten, ¿no? En 1970 se da origen y se inventa un nuevo trigo, ¿ok? Un trigo más pequeño, el trigo enano, ¿ok? Entonces, que es formado por algo que nosotros llamamos pues la mutación genética o estos alimentos transgénicos que han sufrido una modificación. No significa que el trigo por sí ha tenido pues grandes cambios, el trigo de por sí, sino que se creó una nueva rama del trigo, un nuevo tipo de trigo que es el trigo enano, que bueno, que en su época ganó el premio Nobel el que lo inventó, ¿no? Y lógicamente también hay que rescatar que salvó de la hambruna a más de 200.000 personas, por ¿no? supuesto, entonces claro. hay que rescatar que en ese momento fue súper útil la utilización de este nuevo trigo, pero con el tiempo, bueno, fue teniendo mayor modificación y fue ese trigo que se empezó a invadir, ¿no? Empezó a mezclarse con nuestro trigo real. ¿Por qué? Porque era más leudable, tenía mayor duración, se moheaba menos, entonces era adaptable a todos los climas, duraba mucho más. Entonces empezaron a haber enfermedades que se relacionaban con el gluten. En primer lugar, entonces decíamos, nosotros entonces dejamos de digerir el gluten. No, lo que pasa es de que también nosotros tenemos que pasar miles de años para un proceso de cambio, ¿no? Ahora estamos viendo mucho un proceso de cambio, por ejemplo, con las muelas del juicio, ¿no? Nuestra generación todavía la tolera, pero la siguiente generación ya no la está tolerando y eso es un proceso de mutación. Nosotros también hemos pasado procesos de mutación con respecto a nuestra microbiota intestinal. Esa microbiota que hoy en día se estudia mucho y que tú recordarás que hace algunos años no existían las enfermedades tan presentes como las enfermedades inmunológicas o las enfermedades relacionadas con la disbiosis intestinal o enfermedades relacionadas con las funciones cognitivas, ¿no? Como hoy en día se presenta. Entonces, los estudios en los últimos años basados con respecto a la tolerancia y la digestibilidad del trigo, exactamente a su proteína que se llama gliamida, ¿no? Entonces, y hay otras glianidinas, ¿no? La gliamida es una proteína, la proteína del trigo. Esta proteína nunca se ha podido digerir, o sea, enzimáticamente no tenemos la enzima de la digestibilidad de esta proteína. Pero cuando hablamos del trigo romano, hablamos de un trigo que tenía la concentración del 4% de esa proteína, ¿no? O sea, el 4%, o sea, adaptable, ¿no? Hoy en día estamos hablando entre la concentración del 15 al 35%. Entonces, es un porcentaje muy alto de proteína en estos perfiles de trigos que hoy en día existen, ¿no? Entonces, lo que se tiene que entender es que esta proteína, al no ser digerible, va a pasar por nuestro intestino y va a provocar algo. O sea, cuando tú comes algo que es al 4%, lógicamente puede provocar, pero en un intestino de 7 metros, lógicamente va a haber un proceso, un mecanismo de defensas. Pero si ya estás hablando más del 30%, hay algo que se llama disbiosis intestinal. O sea, hay perforación, se crean espacios y esta molécula no es digerible a nivel de las enzimas y empieza a provocar procesos inflamatorios, ¿ok? Hay gente que tiene celiaquía, pero no todo el mundo tiene celiaquía. Hoy en día no todo el mundo tiene celiaquía. Entonces, la celiaquía es algo que vamos a hablar un poquito más adelante de la celiaquía, pero es algo que te puede llevar a una enfermedad, ¿no? Entonces, el gluten, que es la molécula proteica, la pregunta que tú me decías, que tiene como concentración del trigo, es esa sustancia proteica que nosotros las digerimos, las proteínas normalmente, pero que nuestro
nuestro cuerpo no tiene la capacidad de asimilar y por ende en el cuerpo forma una sustancia que se llama una sustancia opioide. El fin del cuerpo es separar las proteínas en aminoácidos para poder ser absorbidos. Pero si no puede separarlos, pasan como que unidas y eso tiene algo que se llama sustancia opioide. ¿Y qué es el opio? Una droga, ¿no? ¿Y cómo asimilas y digieres la droga? Hay personas que la digieren con dolor, o lo que digieren con irritabilidad, o la digieres con sueño, o la digieres con agresividad. ¿Cómo es la droga en el comportamiento de las personas que no son una droga? Sino que tiene ese perfil opiáceo que lamentablemente puede causar consecuencias secundarias y no simplemente dolores estomacales o diarreas o vómitos que suceden en los celíacos, ¿no? Y a eso se le llama intolerante al gluten no celíaco, que tiene muchas sintomatologías, pero que no es igual que la celiaquía, ¿no? Definitivamente, increíble entonces el ahora poder comprender cómo alimentos del día a día que muchísimos tienen el gluten, es que de pronto muchas personas dicen, me hace mal cuando como tal cosa, me cae mal tal cosa, y no es que eso te haga mal, es el ingrediente que está teniendo lo que hace que tu cuerpo lo rechace, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es que esta proteína, lamentablemente, es una proteína que no la comemos una vez al día, ¿no? Porque hay varios alimentos que tienen gluten. Hay alimentos que no lo tienen, pero que se les llama contaminación cruzada, ¿ok? Hoy día vamos a hablar solamente del gluten, gluten, ¿no? Porque normalmente se dice no de los otros alimentos inflamatorios, ¿no? Entonces se dice que es el TAAC, ¿no? Entonces hoy en día se llama así, que es el trigo, la avena, la cebada, el centeno y ahora se ha incluido el arroz. Aquí voy a rescatar dos, ¿ok? Entonces el trigo, el centeno y la cebada, dentro de su estructura tienen gluten, o sea, dentro de su forma tienen la molécula del gluten, ¿ok? La proteína llamada gluten. Pero esta proteína es una proteína que se puede adquirir por contaminación cruzada. Entonces, y los más vulnerables por sus características es la avena y el arroz. ¿Ok? Entonces, por eso se busca hoy en día avena sin gluten, ¿no? ¿Por qué? Porque es una avena que no ha crecido cerca a sembradíos de trigo y que no ha sido mezclado con harina de trigo, porque cuando hoy en día tú compras estas bolsitas mágicas para hacer tu avena en el desayuno, tienen soya y tienen harina de trigo para que sea espesito. Entonces, ahí la sustancia que provoca la contaminación cruzada. Y con respecto al arroz, ¿qué sucede? En los molinos donde se pule el trigo, se pule el arroz. O sea, no hay molinos exclusivos para arroz. Antiguamente en Camaná sí, ¿no? Pero hoy en día no, ¿no? Entonces, por eso hoy en día se llaman arroz orgánico. Pero ahí vamos caminando por la calle y nos encontramos todo sin gluten, ¿no? Hoy en día encuentras leche sin gluten, encuentras detergentes sin gluten, encuentras hornos microondas sin gluten, ¿no? Encuentras gelatina sin gluten. En primer lugar, o sea, la gelatina nunca ha tenido gluten, ¿no? Hoy en día se ha llegado comercialmente a exagerar, o sea, el gluten free, ¿no? El famoso gluten, y también hay que ser coherentes con respecto. Hay contaminaciones cruzadas, como te digo, en el arroz y la avena y se quitan, ¿no? Entonces, hoy en día, Mariquey, ¿por qué se quita tanto el gluten? Porque lo comemos en abundancia. Por ejemplo, somos una sociedad, hablemos de Arequipa. En Arequipa es una sociedad en la que desayunamos pancito, o nos gustan nuestras galletitas, o nos gusta algo, ¿no? Que tenga algo, una harina, o la avena, ¿no? La avena y tiene que tener sabor. Y hoy en día que comemos la avena cruda, que nos encanta la avena cruda, también va a tener. Nosotros tenemos que rescatar qué es lo que tiene y lo que no, ¿no? A la hora media mañana, ¿qué sale la gente a comprar? Una empanada, sales a comprar un sanguchito, ¿no? Unas galletas, es lo que tenúa tu hambre. Es muy poca persona que solamente consumen fruta o frutos secos. A la hora del almuerzo, como nos encanta comer el arroz, ¿no? Y que sea bien graneadito. Y en oportunidades nos gusta comer cosas que sean empanizadas, los brostes, los harinados, los pescados fritos, o los apanados, o las milanesas, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta que a media tarde siempre queremos
queremos una galletita o un postrecito. Y en la noche, para nosotros es más fácil comer un carbohidrato como una pizza, un sándwich o un postre. Y es más, cuando introducimos la alimentación en nuestros bebés, a veces los alimentos que más fáciles son a comer son estos que tienen trigo, ¿no? Les das el pancito, los palitos, las galletitas y el fideíto, que es su comida favorita, ¿no? Entonces, lamentablemente, desde ese momento ya estamos maleducando el intestino del niño, que va a tener secuencias inflamatorias a posteriori, ¿no? Y recordemos que al haber una disbiosis y tener tan frecuentemente en el cuerpo esta sustancia opioide, cambia el comportamiento del niño. Es más, el gluten está relacionado, Claudia, hoy en día con todo lo que son los trastornos psiquiátricos. El proceso, la vez pasada hablábamos un poquito de la permeabilidad de todo lo que es el sistema hematoencefálico, porque antes pensábamos que no era permeable y hoy en día se sabe que la depresión, la represión, la psicosis, todo lo que tiene que ver con el espectro autista, todo lo que tiene que ver con PAN, PANDAS, CAN, los TEAs, la hiperactividad, tiene que ver con intestino, porque el 70% de los neurotransmisores se encuentran en el intestino. Y cuando hablamos de inflamación, no solamente estoy hablando de inflamación de codo porque me caí o de inflamación de dedo porque tengo ácido úrico. Hablamos de todo tipo de inflamación. Y nosotros esperamos que cuando somos celíacos vamos a tener solamente el abdomen protuberante, ¿no? Como que tenemos el abdomen elevado. Sí, ese es un tipo de inflamación que se llama distensión, que a veces lo sentimos todos después del almuerzo. Se vuelve algo común, almuerzas y sientes que te distiendes, ¿no? Entonces, lamentablemente, nosotros cuando tenemos un diagnóstico de inflamación, si tú vienes y tienes algún tipo de inflamación, yo te voy a quitar el gluten. ¿Por qué? Porque inflama y me dedico a quitar alimentos que inflamen sin que necesariamente seas celíaco o intolerante al gluten. Y también, si tienes una enfermedad inmunológica como tiroiditis, artritis y todas las que terminan en itis, o Hashimoto, o Sjögren, o lo que sea como factor inmunitario, también te lo voy a quitar, porque el gluten tiene una relación directa con daño endocrinológico y con daño inmunitario, ¿no? He ahí de repente la respuesta para muchas mujeres que decimos, bueno, como determinado alimento que lo podemos normalizar, ¿no? Como bien lo dices, el pancito en el desayuno, y sentimos inmediatamente que estamos hinchadas, ¿no? Y nos sentimos constantemente hinchadas, y es solamente es el resultado del gluten lo que nos está causando esta sensación, ¿no? Lo que tú dices es cierto. Es más, yo tengo personas que me dicen, yo soy otra cuando despierto. Yo soy diferente. En el proceso del día me voy transformando. Me hincho. Y son hinchazones sin edema, Claudita. O sea, no es que tengas edema, es que te sientes hinchada. Y no solo es eso, Claudita, es caída de cabello, ruptura de uñas, dermatosis atípicas o atópicas, la piel seca, presencia de lanugo, dolores articulares, agotamiento y languidez, dolor de cabeza, mal aliento, ¿no? Ojo seco. Te podría describir desde la cabeza hasta los pies un montón de síntomas. 100% perjudicial. Que no tiene relación con estómago, ¿no? Entonces, hay muchos síntomas que están relacionados con la intolerancia al gluten no celíaco y con los procesos inflamatorios que pueden verse relacionados con el consumo excesivo de gluten, que aunque no lo creamos, porque todos me dicen, Mariquel, es que yo como un pancito, ¿No me va a hacer mal? Pero todos los días, ¿no? Entonces, toda tu vida. Entonces, tú no sabes esta molécula proteica cuánto daño y cuánto puede haber perforado tu intestino, ¿no? Excelente, mi querida Marita. Y ahora la pregunta del millón es, ¿cómo lo erradicamos entonces? Si es que trae tantos beneficios, tantos malas consecuencias más que beneficios en nuestra vida. ¿Cómo es que comenzamos erradicándolo? Yo les propongo un reto, ¿no? Si tú tienes algún tipo de malestar, cualquiera, desde la caída de cabello hasta la ruptura de uñas, sequedad de piel, embalonamiento, acné, todo lo que esté relacionado con inflamación, por lo menos deja el trigo 3 semanas, ¿no? Solo pruébalo, ¿no? Entonces, hay muchas formas. Justo ahora ha venido Katy Doroteo, que nos va a enseñar formas de poder preparar cosas, porque todos me dicen, ay, y nunca más voy a comer pan. Es la pregunta, ¿no? O sea, y nunca más voy a comer un postrecito, y nunca más voy a comerme una empanadita. Sí, existen soluciones, hay maneras, pero tenemos que saberlos preparar, tenemos que saber dosificarlo, y tampoco es una forma
forma en la que nosotros, esto sí puedo comer y lo como igual en cantidad, ¿no? O sea, hay que saberla dosificar, porque si estamos trabajando peso, por más que sea sin gluten, igual, ¿no? Hay que saber hacia dónde vamos orientados, pero sí hay muchas formas de reemplazarlo, hay muchas harinas que cumplen esta función. Ahora vamos a aprender a leudarlas, porque lo interesante del trigo es la humedad, el leudador, ese elástico que pone, ese crocantez que le puede dar, y que realmente es difícil a veces lograrlo con otro tipo de harina, y que nosotros mismos ni siquiera a veces lo podemos lograr, ¿no? En casa, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que sí hay forma. Y en la alimentación diaria tratar de poner cosas que no necesariamente sean como las presentes, ¿no? No tenemos que comer pan, podemos comer en la mañana un camote asado, podemos comer unas papitas fritas al horno, o simplemente podemos elegir otras cosas que no sean avena. ¿Qué tal unos pseudocereales como la quinoa, la kiwicha o la cañigua, por ejemplo, ¿no? A la hora del almuerzo no concluir siempre con arroz. Siempre tenemos dentro de nuestras preparaciones el arroz, o sea, ¿por qué no consumimos algo que sea diferente, como la papa, el camote, la yuca, el oyuco, la racacha, la mashua, ¿no? Entonces tenemos tantos tipos de tubérculos, y también la quinoa que quiere ser ya listo, juntar a algún cereal con el juguito, puede ser la quinoa graneada o la kiwicha, ¿no? Claro. Hoy en día tenemos menestras maravillosas como el frijol, la lenteja, el payar, el garbanzo, también podríamos usar el tarwi, ¿no? Estos tipos de menestras que no utilizamos, pero que sin embargo nosotros siempre tenemos que ir acompañado de una guarnición que lamentablemente puede ser perjudicial para nosotros. Y eso sí, tratar de no consumir alimentos, porque muchos van buscando gluten free en la calle, ¿no? Pero a veces para poder conseguir esa elasticidad, ese crocantor, ese sabor, en vez de utilizarse trigo, lo que se utiliza más es conservantes, preservantes, colorantes, aditivos, y ese pan empieza a ser más químico que el mismo pan que tenías que comer, ¿no? Exacto. Y ahora que se vienen las fiestas, mi querida Marita, el panetón, que es infaltable en cada mesa. Creo, si no me equivoco, ya he visto algunos panetones que dicen sin gluten, ¿verdad? Sí, pero hay que ver también, ¿no?, qué es lo que tiene. Eso, en vez de, como lo comentas. Sí, hay sin gluten y sin gluten, ¿no? Por supuesto. Entonces hay que ver, hay que estudiarlo, y no necesariamente necesitamos comer panetón, ¿no? A veces existen estos queques, estos rollos, estos postres que se pueden incluir dentro de la Navidad. ¿Y quién les ha dicho que la Navidad es para comer, no? Entonces también nosotros que lo autorrelacionamos, por supuesto, claro. Relacionamos casi todas nuestras fiestas con comida, ¿no? Al menos en Arequipa, mi querida Marita, es inevitable, ¿no? Inevitable, sí, pero ya existen estos productos, y también yo creo que después de repente Katy puede venir y nos enseña a hacer panetón, ¿no? Porque también ahora saber que hay muchísimas otras opciones que más adelante vamos a tener en nuestra entrevista, no se lo pueden perder, que vamos a estar aprendiendo a realizar pancito y empanaditas sin harina, mis queridos amigos. Y qué bueno de que hoy por hoy ya cada vez haya avanzado más el conocimiento y se puedan hacer diferentes preparaciones sin la necesidad de tener que recurrir al gluten. Sí, es que a la vez también ha avanzado mucho el diagnóstico de inflamación, ¿no? Eso. Hoy en día es mucho más común encontrarlo en niños, encontrarlo en jóvenes, encontrarlo en personas adultas, y que lamentablemente estén relacionadas con enfermedades crónicas, y que la sintomatología sea cada día más complicada, ¿no? Entonces, el trabajo que se tiene que hacer con respecto a esto es concientización, ¿no? Porque lamentablemente no somos conscientes de lo dañino que puede ser el simple consumo de un pancito, mi pancito 3 puntitas, ¿no? Entonces, y además también es importante los procesos fermentativos. Muchos preguntan, por ejemplo, de los panes masa madre, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos un proceso fermentativo de larga duración, las bacterias que se producen ahí ayudan a la digestión de esa proteína, que ya no va a estar a cargo mía, pero sigue teniendo trigo, ¿no? Entonces, personas que son celíacas, intolerantes al gluten, no celíaco, no se les recomienda, pero sí a las personas que quieren empezarse a cuidar o tener un reemplazo saludable antes de tener la sintomatología. Sí, bueno, es bueno elegir los panes que hayan tenido una fermentación como de estos tipos masa madre, para que podamos tener mayor cantidad de bacterias y que el proceso digestivo enzimático sea mucho más sencillo que los panes o la bollería que nosotros normalmente conocemos, ¿no? Exacto. Hay diferentes alimentos que van a contener más gluten que otros. Por ejemplo, el pan, yo pienso que tiene mayor concentración de gluten, ¿verdad? Lo que pasa es que depende de las preparaciones. Cuando son industrializados, por ejemplo, si te das cuenta en las masas, las harinas de las masas de pizza que ya las venden industrializadas, tiene que conservar esa elasticidad y esa crocantez estando congeladas. O sea, imagínate la cantidad de sustancias
sustancias que tienen que utilizar aparte solo del gluten, ¿no? Del trigo. Tienen que tener algún otro tipo de conservantes que pueden ser más inflamatorios. Lo mismo es encontrar que hoy en día ves que venden, acá en Arequipa no hemos visto mucho, pero ya venden los pancitos para que tú los hornees y también pasan un proceso de congelación y pasan un proceso de conservación en plástico, que es un disruptor hormonal, ¿no? Entonces, también muchas cosas enlatadas van a tener almidón porque es un espesante, ¿no? Es un leudante y es económico, es barato, igual que la soya. Entonces, sí, hay alimentos que tienen mayor concentración y por eso es tan importante que se lea la etiqueta. Ahora, lamentablemente, los octógonos nunca salió alto en gluten, no salió alto en azúcares, en sodio, alto en colesterol, ¿no? Entonces, pero nunca salió alto en gluten, ¿no? Lo que pasa también es de que la normativa nacional de cada país de gluten free es diferente. En Perú, por ejemplo, va entre el 25 y el 40% y en Estados Unidos va entre el 30 y el 40%. O sea, lo que tú lees gluten free puede tener gluten, pero a un menos porcentaje del 40 o del 35%. Entonces, las personas celíacas se lo compran, pero es falso, ¿no? Y además el poder comer alimentos sin gluten significa que tienen que tener áreas diferentes, que no haya contaminación cruzada. O sea, cuando tú entras a un restaurante y tú ves que sigue siendo la misma cocina, no es gluten free. Porque el gluten free no significa solo aislar, no significa que tiene que ser una producción totalmente diferente en otra área, que no haya la posibilidad de esta contaminación. O sea, no solo la utilización de guantes, sino que no haya la posibilidad de que un envase haya sido tocado con trigo o con algún tipo de derivado de gluten, cebada o centeno. Entonces, por ende, estos gluten free son bien difíciles de encontrar, ¿no? Acá en Perú, en Estados Unidos, ni siquiera es 100% posible, a menos que realmente no preparen nada con trigo. Claro, qué triste esto del arroz que nos comentas, mi querida Marita, que antiguamente sí había, ¿no? Esta opción de que el arroz no tenía gluten, pero ahora por esta contaminación cruzada, pues el arroz ya también está contaminado con Es que el nosotros gluten. teníamos una producción mucho más artesanal, ¿no? Claro. Entonces, pero hoy en día, con el mecanismo de industrialización y masificación, esto ha ido cambiando, ¿no? Y casi todos nuestros sembríos se van a ser pulidos en otro lugar, y si se pule, lamentablemente, bueno, también se transportan. A veces sí se cumple el pulido, que sea solo de arroz, pero el proceso de transporte, y cuando tú vas y compras el arroz, está paradito al lado de la harina, ¿no? de trigo. Mi querida Marita, tema súper interesante que has podido compartir el día de hoy con nosotros. ¿Cuáles serían las recomendaciones finales para nuestro público que quiere de una vez tomar la buena decisión de erradicar el gluten de sus Recomendaciones finales, ¿no? Que si tienes alguna enfermedad inflamatoria, ¿no? Si tienes alguna enfermedad inmunitaria, que si tienes algún tipo de proceso de distensión, eso que hablábamos, oye, siento que me hincho, pero no es edema, siento que tengo una distensión estomacal, siento que me estoy enfermando frecuentemente, siento que baja mi sistema inmunológico porque me resfrío a cada rato. Yo les propongo probar 3 semanas, pero nada de gluten, ¿no? Liberados totalmente de trigo, cebada, centeno, y alejando la avena y alejando el arroz durante estas 3 semanas. Podemos optar por opciones que no tengan origen al gluten, y ahora van a aprender un poquito con respecto a esto, pero van a ver que hay un cambio y ustedes mismas van a decidir si este cambio valió la pena o no valió la pena, porque de verdad vas a ver desde la primera semana, desde los 3 primeros días, tú sientes que tu cuerpo está totalmente diferente, ¿no? Definitivamente. ¿Tú has probado algunas semanas sin gluten? Definitivamente, mi querida Marita, justo les iba a decir a nuestro público que hagan la prueba de esas 3 semanas, este reto que nos dice nuestra querida Mary Kay. Estoy completamente segura que una vez que pruebes tu vida sin el gluten, luego no vas a querer regresar, ¿no? Vas a hacer todo lo humanamente posible para que tu vida continúe sin el gluten, y por supuesto tus hijos también, ¿no? Nosotros que somos cabeza de familia, que crezcan también sin estos tantos malos consecuencias que nos puede dar. Sin la necesidad excesiva, ¿no? Exacto. O sea, sin la necesidad excesiva, ¿no? Porque hoy en día, me encanta, octubre, mes de turrón, noviembre, mes de guaguas, diciembre, panetón. Basado en trigo. Son nuestros meses. Entonces, no basarnos simplemente en eso, en lo que la lengua y el cuerpo o la tradición cree y dicta que tiene que haber. De todas maneras, mi querida Marita, por favor, para todas las personas que nos están viendo, ¿cómo es que pueden ponerse en contacto contigo, contar con tu interesante asesoría, Marita? Cuéntanos. Siempre van un mensajito WhatsApp al 943-507-218. Solamente un mensaje WhatsApp, 943-507-218. No siempre puedo contestar,
estar, bueno, y seguir las redes de Nuevo Día Magazine para ver los programas y lógicamente seguir anotando los datitos que la gente quiere tener, ¿no? Claro que sí, mi querida Marita, muchísimas gracias. No, que tengas un excelente inicio de semana, Marita linda. Hemos estado hoy día con nuestra nutricionista Maricay Budiel hablando acerca de cómo poder erradicar el gluten de nuestras vidas. Amigos, Marita, que estés muy bien, cuídate mucho. Muchas gracias, Claudita. Nos vemos, mis queridos amigos, nos vamos a una pausa chiquitita y volvemos con mucho más.